Federico Anaya, muy buenos días, Maxi Abogado, bienvenido. Buenos días, Violeta, Ernesto y audiencia. Ojalá Muy, todos estemos más o menos. ¿Cómo? Que ojalá estemos más o menos, porque bien no se puede, así como están las cosas. Sí, sí. sí, sí, querido Federico, ahorita que estábamos viendo el video, el primer video, y ahorita lo vamos a volver a pasar, pues es durísimo, ¿no? Es durísimo estas imágenes, tanto en el tiempo normal como en cámara lenta. En cámara lenta se vuelve más cruda y pues sí, sí se queda un nudo en la garganta desde el fin de semana y como tú dices, pues en la medida de las posibilidades, buenos días, querido Federico. Y además, que ya lo hemos comentado aquí con los Maxi Abogados y que hablamos también la semana pasada de esta ley de insurrección, pues bueno, vamos a ver la mirada de Federico y de David, de los Maxi Abogados, sobre esto que está sucediendo. Veamos este video y regresamos con el Maxi Abogado Federico y David ya nos está avisando que ya se está incorporando. The fuck, people? The fuck is wrong with you? Honestly. The fuck did you just do? What the fuck did you just do? What the fuck? What the fuck? Es Federico, sí, y se alcanza a apreciar el enorme, no solamente ya es la indignación, la incredulidad de lo que está viviendo el pueblo estadounidense en estas escenas que están siendo filmadas, Federico. Eh, bueno, nada más recordemos contexto. Este es el segundo ciudadano de Estados Unidos que es ejecutado extrajudicialmente, porque eso es lo que pasó, por el ICE en la ciudad de Minneapolis. En los dos casos, las personas muertas estaban realizando tareas de solidaridad con sus vecinos cuyos derechos están siendo violados por el ICE, por los operativos. Y una cosa que sucede inmediatamente antes del video que vimos es que este hombre, em, cuyo nombre es Alex. Alexander Pretty, Ujú. este, estaba filmando cómo estaba llegando el ICE, cómo estaban organizando una redada, y luego interviene, aparte de estar filmando, interviene para proteger a una mujer. Ese que estamos viendo en la primera foto, arriba a la izquierda, es Alexander Pretty, que es un enfermero que trabajaba en un centro de apoyo y cuidado para veteranos. Em, una cosa importante, ese hombre es un minnesotano residente y ese es el detalle importante porque ahorita vamos a ver el alegato para defender a ICE que hicieron las autoridades federales. Ese es un minnesotano que tiene autorización, licencia para llevar un arma de fuego y la llevaba, pero nunca la utilizó, ni siquiera la sacó. Él estaba filmando y fue atacado simplemente por haberse puesto en medio. Lo que tiene en la mano, si lo ven ahí en esa fotografía, es su celular. Está documentando cómo el ICE está atacando a una mujer. Se mete en medio para defender a esa mujer y luego lo atacan a él. Y aparte lo atacan algo así como 6 agentes del ICE. Ahí es donde lo están sometiendo, lo están tumbando al piso. Estando en el piso, uno de los agentes le quita la pistola que traía él en su cintura y que no había él sacado. Y al parecer lo que ocurrió es que
ese que le saca la pistola dice, está armado, y los otros que lo están golpeando, ya sometido en el piso de Preti, se espantan, sacan sus pistolas y lo balean. Por lo menos dispararon 10 veces. Esos son los hechos. Este, y de acuerdo con las autoridades, el comandante Belais, que está en el operativo en Minneapolis, dice que este hombre trató de masacrar a los agentes federales. Ese es el pretexto. Pero bueno, ese es mi comentario sobre los hechos primero, pero ya llegó David. Este, Muchísimas gracias, Federico. Entonces ya llegó David. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Hola, buenos días, mi querida Violeta Federico. Una disculpa por la demora, pero ya ando acá. Gracias, gracias por acompañarnos. Pues, ¿cuál es tu primera participación de esto? Ellos dicen que fue en defensa propia, David, y que como estaba armado, entonces ellos justifican pues esta masacre en el sentido de que pues fueron, como dice, varios balazos los que recibió. ¿Qué decir, David, sobre esta situación que para mí es como un hecho de barbarie? Mire, yo creo que lo que vimos o lo que estamos viendo en estos momentos o lo que vimos recientemente con Alex Preti es una ejecución extrajudicial. En esos términos creo que hay que mencionarla, no hay que cambiarle el nombre tampoco, no hay que, digamos, suavizar lo que está pasando en Estados Unidos. Es una ejecución extrajudicial de acuerdo a lo que está establecido, perdón, sigo acomodando mi cámara, ahí está, de acuerdo a lo que está establecido en los propios estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es decir, eh, hay usos proporcionales de la fuerza. No alcancé a escuchar toda la presentación de Federico, pero en términos, digo, a riesgo de que pueda repetir algunas cosas, en términos del uso de la fuerza legítima, digamos, por parte del Estado, hay graduación o niveles en los que se tiene que estar midiendo, valga la expresión, la propia respuesta legítima el uso de la fuerza por parte de las instituciones del Estado, en este caso instituciones policiales. Los van en grados, literalmente, hasta que se llega al grado último, que es el uso de armas letales o la posibilidad de reaccionar con uso de armas letales. Y ese está sumamente restringido en términos de las condiciones que se tienen que presentar, insisto, en términos del derecho internacional de protección a derechos humanos, está muy restringido hasta en qué momento o hasta qué punto se puede utilizar ese uso de armas letales. Y el uso de armas letales en general está solamente permitido, autorizado cuando hay un riesgo actual inminente y tiene que ser una respuesta en la misma proporción, digamos, del uso de arma letal, es decir, que la persona esté. Hubo un término que se dice en México que se llama blandir el arma, blandiendo el arma. En Estados Unidos se utilizó como branding a gun, que no es, sería más o menos, digamos, un poco la similitud con México es blandir el arma. Y ese es el momento en el que tú tienes autorización, digamos, en términos de los estándares para poder reaccionar de forma con una reacción letal o con un uso de un arma letal. En el caso del enfermero que vimos estos días, el fin de semana, no, nunca estuvo ni en riesgo ninguno de los integrantes de la ICE, no estuvo en una condición de blandir el arma como para actualizar este supuesto de una reacción armada o de una reacción letal por parte de la ICE. Y la persona que estaba siendo detenida en ese momento sí portaba un arma, tenía permiso para portar el arma, y ahí hay una interpretación que está haciendo el gobierno de Estados Unidos en el que la mera aportación del arma implica un riesgo o un riesgo de vida para las personas, para en este caso los agentes del ICE, ¿no? Y yo nada más esta primera reflexión terminaría incluso diciendo que la Asociación Nacional del Rifle, que me pareció algo bastante raro, la Asociación Nacional del Rifle salió a descalificar los boletines y los comunicados que estaban sacando las autoridades estadounidenses, porque la propia Asociación Nacional del Rifle, que es
ultraconservadora, archirrepublicana y quien financia muchas de las campañas de los republicanos, salió a decir que en un comunicado que digamos, la aportación de armas en Estados Unidos es un derecho constitucional y que el mero hecho de que una persona porte un arma no la convierte en una persona de riesgo, no la convierte en una amenaza para las fuerzas del orden y que hacer esta interpretación iría contraria a la propia construcción constitucional de los Estados Unidos. Entonces, creo que ahí hay una discusión más de fondo, más allá de lo que estamos viendo, una discusión más de fondo también porque en la forma en la que están intentando justificar estas ejecuciones extrajudiciales los propios miembros del ICE, el gobierno estadounidense, creo que están abriendo frentes incluso de sus propios aliados y de sus financistas o de sus financieros, que puede generar o que podría eventualmente estar generando mayores confrontaciones o mayores divisiones al interior del propio gobierno estadounidense, ¿no? Entonces, creo que como primer saque nada más es colocar ahí digamos, esta ejecución extrajudicial. No estuvo en ningún momento ni justificada ni razonablemente la reacción, además de que eran 7 personas contra Alex Pretty. Pero bueno, creo que es un tema que tenemos que seguir analizando en estos próximos días, ¿no? El micrófono, Ernesto, seguro está silenciado. Perdón. Gracias, gracias, mi querido Maxi Abogado David. Buenos días. Federico, en este escenario, y me quedo pensando en que esto se pueda repetir otra vez en Minnesota o en Nueva York o en cualquier otro estado de los Estados Unidos. Em, ¿Cuál es el escenario finalmente en el conocimiento amplio o no tan amplio que puedas tener con respecto de las leyes en los Estados Unidos? ¿Qué aplica o qué implicaciones o qué acciones pueden tener los estados en los Estados Unidos para enfrentar esta situación? Vemos que el gobierno de Minnesota, el estado de Minnesota, siguen haciendo declaraciones las autoridades eh, prudentes, por decirlo de alguna manera, evitando la confrontación directa ya con ICE o con el gobierno de Donald Trump, pero evidentemente las declaraciones o la fundamentación o argumentación que da este titular de ICE, pues claro que generaron todavía mayor indignación. Tenemos aquí el video de él, vamos a pasar el de Gregory Bovino, porque frente a una argumentación así, ¿qué alternativas tiene el gobierno de Minnesota y las y los ciudadanos de Minnesota? Ya estaremos hablando de otras entidades en otro momento, pero vamos a escucharlo y me dices cuál es tu mirada ahí. At 9:05 a.m. Central Standard Time, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien, Jose Huerta Chuma. During this operation, an individual approached U.S. Border Patrol agents with a 9mm semi-automatic handgun. The agents attempted to disarm the individual, but he violently resisted. Fearing for his life and the lives and safety of fellow officers, a Border Patrol agent fired defensive shots. Medics on the scene immediately delivered medical aid to the subject, but the subject was pronounced dead at the scene. This looks like a situation where an individual wanted to do maximum damage and massacre law enforcement. I want to reiterate what President Donald Trump, Secretary Kristi Noem, myself, Director Marcos Charles, and so many others have said time and again. If you obstruct a law enforcement officer or assault a law enforcement officer, you are in violation of the law and will be arrested.
Bueno, a ver, esa es la segunda vez que autoridades federales de los Estados Unidos declaran en contra de la realidad. Y ojo, ¿por qué podemos decir eso? Porque tanto en el caso de René Wood, el 7 de enero, como ahora, el sábado 24, con el compañero Preti, eh, tenemos múltiples videos que nos dicen qué fue lo que ocurrió. Y, por ejemplo, ustedes acaban de ver cómo el señor Bovino, que por cierto, ahorita que lo voy pensando, perdón por la falta de respeto, pero su apellido corresponde con la realidad. Es Bovino lo que dijo. Él dice que llegó con un arma. Y eso no hay manera de interpretarlo de otra manera. Él está diciendo que llega, como decía David, blandiendo el arma, brandishing the gun. Y eso no es cierto, ahí estamos viéndolo. Todo el tiempo él tiene la mano izquierda libre y la mano derecha utilizando su celular hasta que se lo tumba. No, y hasta que lo tumban a él. Y la reconstrucción pedazo por pedazo de varios de los videos que hizo el New York Times, que tampoco es la izquierda latinoamericana, ni siquiera la izquierda norteamericana. Lo que nos dice es que el arma que traía Alex Preti fue descubierta después de que le están haciendo bolita ahí por el hombre de chaqueta gris, ese que está señalado ahí. Y ese hombre es el que encuentra el arma, la saca y probablemente es el que dijo, está armado, se lleva el arma. Entonces, todo lo que oímos decir a Bovino es falso. No llegó con el arma atacándolos, los otros no trataron de quitarle el arma y desarmarlo. Este, es otra historia, otra mecánica de hechos completamente distinta. Ahora, ¿por qué están haciendo este debate acerca de realidad contra versiones de la realidad? Porque el problema real es que de entrada, el ICE no es un law enforcement, no es una agencia policial. Y ahí hay otros elementos importantes. Por ejemplo, el ICE está metiéndose a locales públicos y a casas, es decir, a lugares privados, alegando que tiene órdenes administrativas emitidas por el mismo ICE, es decir, por la autoridad migratoria administrativa. Y los abogados están diciendo en todo Estados Unidos que eso es completamente ilegal, está en contra del principio constitucional de que no pueden entrar a tu casa si no tienen una orden judicial. Puede ser de un juez municipal o de un juez estatal o de un juez federal, pero tiene que ser el poder judicial. Y el ICE no es poder judicial. Entonces, ¿qué hizo la gente? No es que estén apenas empezando y no es nada chiquito lo que están haciendo. La gente, la ciudadanía en Minneapolis, cada vez que ven que llega el ICE a su barrio, a cualquiera de los lugares, empiezan a whatsappearse y salen con silbatos a decir aquí hay peligro, para poner el cuerpo en medio del ICE y sus víctimas, que son los migrantes, o las personas que parecen migrantes. Y segundo, las autoridades de Minnesota sí están haciendo mucho más que declaraciones. Durante el fin de semana después de la muerte de Preti, el gobernador finalmente desplegó en las calles de Minneapolis a la Guardia Nacional Minnesotana. Los uniformó con chalecos amarillos encima y se pusieron en medio de la gente que está en las calles protestando y el ICE, que sigue tratando de hacer sus operativos. Y, ojo, Estados Unidos está muy dividido. Resulta que los comentaristas a derecha se burlaron de la Guardia Nacional Minnesotana, porque el primer acto, que fue muy simbólico, fue ponerse en medio, pero luego empezar a repartir donas a los manifestantes, que es muy interesante porque no le dieron ninguna dona a los del ICE. Y cuando les preguntaron los reporteros qué están haciendo,
Ellos dijeron, tratando de recordarle a la gente que las autoridades están aquí para protegerlos, no para atacarlos. Y ahí la Guardia Nacional de Minnesota es muy clara. Nosotros estamos protegiendo, el ICE, que es la federación, está invadiendo y está atacando a la ciudadanía. Entonces, no es poca cosa y no está empezando, está continuando. La gente salió hace 15 días por Rennewood. Esta foto, por cierto, Ernesto, esta foto sí ya la tenemos bien ubicada, que es correcta. Sí, sí, Por- sí. ok, Sí, mira, de hecho, ahorita vamos a pasar el video original, digamos que donde se ve cuando lo ujú, asesinan y se va a poder ver esta escena, claro, con una resolución no tan buena como en esta fotografía, pero se va a poder ver precisamente, y de hecho pongan atención, perfecto. y pasemos el video, pongan atención en la cabeza de Alex Pretty, es decir, para identificarlo. Sí, Y porque ya le tumbaron la gorra que traía. sí, y también regresa la imagen, por favor, Leonardo. Ahorita en el video que vamos a pasar, chequen para poder identificar de que es la misma imagen. Chequen también al agente de ICE que asesina a Alex, su gorro, los lentes que trae, eh, y es exactamente la imagen que estamos viendo, Federico, sí es verídica y es real. Correcto. Ahora sí, 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 pasamos en off a un lado, mi querido Leonardo, otra vez el video para que cuando lleguemos a esa imagen a ver si la puedes detener o no. Regresamos a cuadro. Ya me Adelante, perdí. Federico. ¿Vamos a Regresamos. ver el video o qué hacemos? No, 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 sigue, Federico. Sí, Ah, ¿Sigo? sí, sigue, por favor. Bueno, no, nada más una cuestión. Las autoridades de Minnesota están actuando y de hecho están en la raya de la que habíamos hablado la semana pasada. En ese momento ya tienes a la Guardia Nacional de Minnesota en medio, es decir, tiene a su ciudadanía por un lado y reparten rosquillas, lo cual está muy bien para bajar la tensión. Y del otro lado tiene al ICE y el ICE está en plan de seguir actuando de la misma manera, lo cual implica que estamos en riesgo de que haya de pronto una confrontación entre el ICE y la Guardia Nacional de Minnesota. Y ahora, si ustedes se fijan, los agentes del ICE que están sometiéndolo y golpeándolo en grupo, cuando empieza el tiroteo, se espantan y se hacen hacia atrás porque pareciera que no saben lo que está pasando. Alguien dijo, está armado. Y de hecho el que dijo, está armado, al parecer es el que se le quita el arma y se aleja. Pero los otros, oyendo eso, desenfundan. Mira, mira, Ahí ahí está. ese que está desenfundando ahí. Desenfundan. Es el que dispara y es el que aparece en la foto. Ahorita Exacto. un ángulo, mira. Ahí está. Esa es la foto, güey. Exactamente. Esa es la foto, güey. Ujú. Ya, perdón. Entonces, eh, es evidentemente una ejecución extrajudicial. Ahora, la cadena de violaciones de derechos humanos es gigantesca y pongo sobre la mesa una cuestión como pregunta a David. La violación de una autoridad administrativa que sin orden judicial está entrando de manera sistemática en hogares y espacios privados para hacer arrestos, más este tipo de violaciones, separación de niños de sus padres, etcétera, etcétera. Incluso si Estados Unidos no es parte del sistema interamericano de derechos humanos porque no ha firmado el Pacto de San José, pero sí ha firmado otros tratados de derechos humanos. ¿No debería pedírsele a la Corte Interamericana una opinión acerca de las acciones violatorias de derechos humanos de acuerdo con todos los tratados internacionales otros
que está cometiendo el gobierno federal de Estados Unidos? Va pregunta para David. Sí, yo ahí nada más de rebote. A ver, primero, me parece importante, justo ahora Federico decía la acción que tuvo la Guardia Nacional de Minnesota para, digamos, bajarle la tensión y para intervenir. Y Federico utiliza un término que lo retomo porque hay otra declaración de Bovino en donde Federico dice, bueno, esta Guardia Nacional ahora se interpone, digamos, entre el ICE y las víctimas o las posibles víctimas, ¿no? De las detenciones arbitrarias de ICE o de estas detenciones igual ilegales, ¿no? Pero hay otra entrevista de Bovino que creo que también nos la mandaste, Ernesto, en donde, o esa la vi, ya no recuerdo, en donde le están haciendo una entrevista a él y él dice, al referirse a la víctima, a las víctimas, no se refiere a Pretty, sino a los del ICE. Es decir, él dice, claro, las víctimas son Sí, los agentes del ICE y el sospechoso. Y entonces se refiere a Pretty no como víctima, sino como sospechoso, suspect, sí, y exacto. se refiere a los agentes como víctimas. Entonces, ahí me parece, digamos, en términos más allá de la propia narrativa del discurso, la construcción que se hace desde el gobierno estadounidense para así colocar, justificar, entre comillas, la intervención violenta de la ICE, y los coloca como víctimas, y aquí es un dato interesante, de la propia comunidad estadounidense. Y esto no es menor, porque no se trata de enfrentamientos entre comunidad migrante y ICE, sino comunidad residente, nacida en Estados Unidos, digamos, estadounidenses, frente al ICE. Y entonces ese es un matiz distinto también, porque la acción represiva, violenta, la está haciendo el ICE, sí, contra los migrantes, obviamente, contra miles de personas migrantes, la separación de infancias, la detención esta de un caso de una niña ecuatoriana de 4 años que fue detenida el fin de semana también, ¿no? Y así innumerables violaciones a los derechos humanos, pero estas dos ejecuciones extrajudiciales, la de Goodman y la de Good y esta de Pretty, las vemos contra ciudadanos estadounidenses. Por eso ha generado una reacción, creo, distinta también de lo que se había visto al principio de la intervención de ICE, no solo porque haya sido un despliegue mucho mayor ahora de ICE en muchas comunidades, sino porque estas acciones en específico, las dos ejecuciones extrajudiciales, son contra ciudadanos estadounidenses. Entonces, creo que rompe esta línea, ¿no? De decir, incluso narrativamente, estos aliens, migrantes, criminales, violadores, no sé cuál, la acción que se está teniendo de ejecución extrajudicial y de uso desproporcionado de la fuerza, de uso ilegítimo de la fuerza, es contra ciudadanos estadounidenses. Dos, el tema de la violación a los domicilios. En Estados Unidos, igual que prácticamente en todo el mundo, se necesita un orden judicial para poder entrar a un domicilio, hacer un cateo, hacer una revisión en un domicilio o una detención. Muchos de estos, de los videos que hemos estado viendo, llegan, por ejemplo, a una tienda, a una gasolinería y salen los dueños a decir, esto es propiedad privada, tienes que irte. ¿Por qué? Porque necesitas una orden judicial para poder intervenir. En Arizona, otro de los videos, no sé si hizo la recopilación de lo que hizo la recopilación Ernesto o alguno de los otros videos que he estado viendo todo el fin de semana, la encargada de seguridad de Arizona decía que en términos de la ley de legítima defensa de Arizona, con fundamento en la cuarta enmienda constitucional del uso de armas, de la permisividad del uso de armas en Estados Unidos, digamos, la cuarta enmienda constitucional en correlación con la ley de legítima defensa, sí, desde autodefensa, perdón, se le llama self-defense en Estados Unidos. La ley de autodefensa de Arizona permitía o establece, ella dijo incluso la explicación legal, de que ciudadanos de Arizona pudieran accionar sus armas si ingresaban ilegalmente agentes del ICE, sin permiso, obviamente, sin una orden judicial, y si ingresaban a sus domicilios o a sus propiedades, la ley de self-defense, de autodefensa de Arizona, permite que tú uses tu arma si está con permiso y registrada y tal,
que tú uses tu arma ante una agresión o una posible agresión de sujetos que no están identificados. Y aquí va otro elemento también interesante. Lo leía eso en un artículo hoy, creo que fue en Sin embargo. Haces un análisis, Páez Varela hace un análisis sobre la forma en la que se conducen estos sujetos, pero además, si vemos que hay unos grupos que posiblemente están identificados, digamos, traen chalecos o chamarras con identificación, hay otros sujetos de civiles o vestidos de civil sin siglas, encapuchados, ellos sí, blandiendo las armas y enfrentándose a la gente. Al no tener la identificación clara de quién está, quién es quién, es decir, viene un sujeto de verde vestido que dice ICE o una chamarra, pero junto de él viene otro sujeto de gris o de azul que no trae identificación, que trae el rostro cubierto, eso aumenta, digamos, el riesgo el riesgo hacia las personas que están en el domicilio o hacia las personas que lo están enfrentando, insisto, porque no tienen una identificación, no son personas que se identifiquen, muchas de ellas, algunas de ellas sí están identificadas, insisto, por la propia indumentaria, la vestimenta, las siglas, pero hay otras que no. Entonces, para no alargarlo, hay ahora ya una primera reacción de Arizona de decir que se puede disparar en contra de elementos del ICE si ingresan a tu domicilio. Y creo que, ahí contestando un poco la pregunta de Federico, creo que la reacción, el control, ahí sí te voy a dar la razón de las semanas pasadas. Creo que el control sobre el tema de los mecanismos legales tienen que ser a nivel estadual. Ahí sí, a nivel de los propios estados, creo que son los únicos que pudieran en este momento, dadas las condiciones que se están viviendo, tener un poco de control o digamos, sí, de control o de regulación de estos actos arbitrarios que se están cometiendo. Si bien es cierto, como dice, se pueden hacer las denuncias a nivel internacional, tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas, la respuesta generalmente no es tan rápida. No, no generalmente. Nunca es nunca es rápida, dadas las condiciones que se están viviendo en este momento. Creo que las resoluciones a nivel judicial local en Estados Unidos van a ser muy interesantes en los próximos días. Yo no calculo que esto, digamos, que no haya una intervención de otros agentes estatales, que tarde mucho más bien esta otra intervención. Creo que van a estar interviniendo gobernadores, más gobernadores, van a estar interviniendo el Poder Judicial también, en la lógica de ir controlando un poco la forma en la que se está actuando ICE. Si recuerdan, la atención la tuvimos a finales de noviembre en algunas comunidades de California, donde llegaron estos agentes del ICE. Hubo una respuesta del gobernador, hubo una respuesta de los alcaldes, lograron meridianamente frenar los embates de ICE y ahora se jaló la atención a lo que está sucediendo en Minneapolis, ¿no? Pero es creo que el rejuego de los controles internos tanto judiciales como de los políticos, creo que es lo único que en este momento podría más o menos un poco bajar el nivel de la, digamos, de la hostilidad que tiene la ICI. Y otro dato, perdón, además, esto que decíamos de la falta de preparación de los elementos, no sé si lo decía Federico, no, lo decía Violeta, ¿no? Sobre la falta de preparación en la forma de la detención. Se acaba de lanzar, creo que el jueves, ahora estaba buscando la nota, ahora la busco y se las paso. El miércoles o jueves de la semana pasada, Trump lanzó una nueva convocatoria, bueno, alguna de las agencias de Trump, una nueva convocatoria para reclutar a elementos del ICE. Sin experiencia, sin capacitación, sin formación, dándoles sueldos bastante grandes, porque hace el comparativo con soldados que están enlistados, que tienen capacitación y que tienen preparación, y en algunos casos suele ser hasta el triple lo que se les está ofreciendo a los nuevos agentes del ICE para que se enlisten, frente a lo que ganan ya digamos, elementos del ejército en activo, ¿no? Elementos del ejército, digamos, de nivel raso, ¿no? De los de a pie. Entonces, eso creo que también es otro incentivo, no solo económico, sino este incentivo en ampliar las listas, de engrosar el personal del ICE sin capacitación, sin formación, sin uso de las armas, sin capacitación obviamente en materia de derechos humanos. Y creo que si se sigue esta lógica de seguir engrosando el ICE como un ejército interior,
no solo vamos a estar viendo esto más seguido, sino que incluso en algunos momentos pudiéramos ver escenas aún más dramáticas de enfrentamientos, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales que se pudieran estar repitiendo en otras ciudades de Estados Unidos. Muchas gracias, David. Federico, en este video que veíamos de Bovino, de este hombre que dice que hace honor a su apellido, ¿no? Este, él decía algo que a mí me deja pensando, este individuo, así dice él, ¿no? Quería masacrar a las fuerzas del orden. O sea, él quería masacrar a las fuerzas del orden, es lo que dice. Pero al final, él dice, si infringen la ley, serán arrestados. Sin embargo, lo que vimos aquí es que no fue arrestado, lo asesinaron ahí, ¿no? O sea, ahí o sea, es como incoherente lo que dice a partir de lo que vimos en el video. Pero mi duda, y eso ya en parte lo ha estado, o se adelantó aquí David, pero yo quisiera así que quedara muy claro para todos y todas. Si alguien en Estados Unidos porta un arma y no es un motivo para matarlo, ¿no? Primero, no hay ninguna ley que diga si alguien porta un arma, No. entonces, no, ese no. Lo otro, ¿no? Que ellos están diciendo que este individuo, pues, iba a usar su arma y entonces era una amenaza para ellos y por eso lo mataron. Eso justifica que... No, porque es una intención. En la ley, ninguna ley puede castigar intenciones, y menos intenciones que no se manifiestan. Ujú. O sea, ese hombre estaba siendo atacado. O sea, por ningún lado está justificado esto, No, ¿no? O sea, no hay ni modo. con esto de que él iba a sacar el arma, ¿no? Bueno, entonces, Iba. exacto, ¿no? Iba a sacar el arma. Y lo otro, entonces, ¿qué es lo que sigue? Ya también tú te estás adelantando, ¿qué es lo que sigue? Pareciera que estamos indefensos, indefensas, los ciudadanos del mundo frente a Donald Trump y también en Estados Unidos estamos indefensas e indefensos. Y ustedes hablaban del derecho internacional y bien decía David, pues es muy tardado, ¿no? Es muy tardado. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son las opciones que tenemos los ciudadanos en el mundo frente a este poder de Donald Trump, frente a estas acciones que están llevando a cabo y frente a un proceso electoral que estamos viendo que se avecina y que cada vez vemos estas acciones que se irán incrementando también frente a estos intereses de Donald Trump? Bueno, un detalle. Yo creo que hay que hacer todas las cosas y a sabiendas, como dice David, que hay algunas cosas que empiezas hoy y terminan dentro de 20 años, como por ejemplo una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya sabemos que son tardadas, pero importa, porque en el debate que tuvimos acerca de la efectividad del derecho internacional, David y yo, hace algunas semanas, él insistía en una opinión de la Corte Interamericana contra Estados Unidos en materia de darle aviso a México a través de los cónsules cuando un mexicano está en proceso de ser condenado potencialmente a muerte. Eh, Se logró, pese a que Estados Unidos no era parte del sistema y sigue siendo ajeno al sistema interamericano de derechos humanos, porque la Corte Interamericana dijo, a ver, Estados Unidos no firmó el Pacto de San José y no es parte de esta Corte, pero sí es parte del sistema internacional de derechos humanos y por lo tanto tiene que cumplir con ciertos requisitos mínimos, que son todos los que dijo David ahorita. Bueno, entonces hay que hacer eso. Se va a tardar, pero por mientras hay otras cosas que se pueden hacer. Y Violeta, no es cierto que estén todos los ciudadanos indefensos. No, pregunta es si estamos indefensos, No, ¿qué no podemos estamos. hacer frente a este poder de Estados Unidos que vemos Eh, actuando de esta a ver, manera? una cuestión, no hay que hablar en generales, probablemente, porque si no, caminamos a la desesperanza. Hay que hablar en las cosas concretas, pero también ser muy serios. En Estados Unidos, y regreso al punto de la ley de autodefensa que mencionó la fiscal de Arizona, esas leyes están en vigor desde hace muchos años. Y hace más o menos unos 5, 7 años estábamos todos muy espantados en la izquierda, tanto en Estados Unidos como en México, porque
esas leyes autorizaban y siguen autorizando a que si yo estoy en mi casa y de repente llega una persona como hijo David que yo no conozco y viene de civil y entonces me siento agredido, yo puedo usar mi arma para defenderme. ¿Sí? Bueno, con esas leyes tuvimos personas caucásicas, blancas, en su casa, que de repente llegaba un muchacho africano-americano o de piel oscura mexicano que venía a preguntar, y pasó, lo que estoy diciendo son casos reales, a preguntar si podía limpiarle el prado enfrente de la casa, y el otro asustado sacaba su pistola y le disparaba. Y de todas maneras está permitido. Son leyes profundamente racistas. Pero ahora, 5 años después, esas leyes son las que permitirían que la ciudadanía se defienda. Y son las leyes que nos permiten entender por qué Alex Preti llevaba su pistola. Porque tiene derecho, de acuerdo con la enmienda que permite la aportación, la posesión y la aportación de armas, él tenía derecho como ciudadano a estar armado. Y hay una parte de los minnesotanos que están ahorita en la calle que dicen, esto ya se acabó, si nos siguen matando nosotros también. Y que ahí que contesta la autoridad minnesotana. Las manifestaciones tienen que ser pacíficas y las manifestaciones tienen que seguir siendo en paz. O sea, no pueden evitar que la gente vaya armada, pero sí pueden llamar a la gente a no usar sus armas. Y ahí, otra vez, el ejemplo de Alex Preti es impresionante, porque él es un ciudadano que a nosotros en Latinoamérica nos saca de onda. ¿Por qué tienen que ir armados? Porque son ciudadanos de una república, y aunque luego nunca me hacen caso cuando lo digo yo, en una república los ciudadanos y las ciudadanas siempre están armados. Si solo las fuerzas del orden y del Estado están armadas, eso no es república, eso es dictadura. Ahora, ¿cuál es el problema de las repúblicas? Que son volátiles, pueden explotar en cualquier momento. Entonces, ojo, yo creo que ahí también hay que sacar una lección de los dos casos que dije. Hace 5 años, de pronto, una persona paranoica en su casa agarra y dispara contra un adolescente africano-americano porque cree que lo va a agredir. Bueno, eso es un exceso en la libertad de portar armas y de tener armas. Pero Alex Preti, en una situación tremendamente violenta, con los disque policías del ICE armados, atacándolo, jamás sacó su arma pese a que la tenía consigo. Eso se llama autodisciplina. Ojo, un buen ciudadano está armado, pero tiene que tener autodisciplina, porque es pacífico. Entonces, es bien complicado, pero tu pregunta era, ¿puede defenderse la ciudadanía? Sí, Violeta. Ahora, el Ya. único problema es que la tiranía de Trump nos está poniendo a toda la ciudadanía en todo el mundo en la raya que acabo de describir. Si Gracias. son violentos, también hay violencia del otro lado. Ahora, eso es lo que no debemos permitir. Hoy, ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Sí, pero Diría Oye, oye, David, célebre. esta parte que señalabas, que sí es el link que les pasaba ayer de esta fiscal de Virginia, metiéndome a ver un poquito, y aquí lo ponemos a cuadro. Es Perdón, yo dije Arizona, es la de Virginia. norma stand your ground, defiende tu posición. Es Ujú. una ley de defensa propia vigente en varios estados de Estados Unidos que elimina el deber de retirarse antes de usar la fuerza. Permite a las personas usar fuerza razonable, incluso letal, ante una amenaza inminente sin intentar escapar primero, siempre que estén en un lugar legal. Y aquí hay varios puntos que colocan de estos puntos clave de esta norma, que me detengo en fuerza letal justificada. Se permite el uso de fuerza mortal si se considera razonablemente necesario para protegerse de la muerte, lesiones corporales graves o para prevenir un delito grave. Requisito de aplicación: la persona que usa la fuerza
no debe estar cometiendo un delito, debe tener derecho legal a estar en ese lugar y no debe ser el agresor inicial. Y esta otra parte, diferencia con la doctrina del castillo. Mientras la doctrina del castillo protege el derecho a defenderse dentro de la propiedad privada, la Stand Your Ground extiende este derecho a cualquier lugar público donde se tenga derecho a estar. Controversia, estas leyes han sido criticadas por el aumento en los homicidios, un poco lo que explicaba también ahorita Federico. Finalmente, y regresando al punto, es, ¿qué es lo que, en dado caso, desde tu punto de vista, las entidades federativas, los estados, en los Estados Unidos, en la Unión Americana, sí pueden hacer para defender en términos constitucionales, legales, y este llamado que hizo la fiscal de Virginia, que ha generado todo un escándalo, como si no fuera un escándalo los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los agentes de ICE? Mira, yo creo que ahí le decía yo hace ratito que le daba la razón a Federico en términos de los controles del derecho interno estadual, ¿no? Aquí sí los estatales. Y creo que la forma en la que ahora una de las opciones que yo veo en el poco margen de maniobra que se tiene en Estados Unidos frente a las decisiones de Trump, platicamos creo que hace 1 o 2 semanas sobre un posicionamiento que se hizo en el Senado que se aprobó, que no fue, o no, ya no supe qué pasó, si fue aprobada en representantes, en la Cámara de Representantes, creo que ya no, porque ahí se murió, sobre el tema de Venezuela. Y quedó ahí, digamos, muerta el posicionamiento político, ¿no? Creo que en tanto los republicanos sigan teniendo el control de ambas cámaras, va a ser muy difícil que haya un cambio de posicionamiento en términos políticos o un mecanismo de control político. Uno, dos, en términos de lo que sí, perdón, se puede estar haciendo desde los estados. Decía yo, jueces federales han estado ordenando. Hay un juez federal que ordenó la protección de las evidencias, digamos, la no destrucción de las evidencias en el caso de Preti, en el caso de la otra ciudadana asesinada el 6 de enero también, para proteger o resguardar, digamos, la evidencia que no fuera manipulada o destruida por parte de los agentes del ICE. Es una decisión menor, no es una decisión tan trascendente, pero tiene importancia al final de estar metiendo el pie, digamos, en lo que están haciendo las autoridades federales. Pero creo que la forma en la que se está interviniendo ya en varios estados, en donde se está llamando a la fuerza, a la Guardia Nacional estatal, y a otras fuerzas estatales para detener, digamos, para contener más bien la actuación del ICE. Esa va a ser una fuerza local en terreno muy importante. Yo veía algunos videos, ya no pude verificar o confirmar, pero vi un par de videos de algunas detenciones de agentes del ICE en Nueva York por policías neoyorquinos. Entiendo que ahora con el nuevo alcalde neoyorquino se cambia, obviamente, bueno, o se hace una política de mucho más resistencia a las políticas de Trump y, y se establece una visión, digamos, desde el gobierno de Nueva York distinta. Y vi un par de videos, insisto, no pude corroborar la imagen, no pude corroborarlo con otras fuentes, no podría afirmarlo, pero ese puede ser un escenario también que se esté viendo en los próximos días, ¿no? En las próximas semanas. Detenciones, confrontaciones no armadas, pero sí confrontaciones directas, confrontaciones personales, incluso algunas detenciones, cuando personal de la ICE esté violando leyes estatales. Y ahí es donde surtiría la competencia de las leyes estatales, de las autoridades estatales, de las guardias nacionales estatales y de los poderes judiciales estatales y federales. Entonces, creo que va a venir una batalla, ahí sí es una batalla muy interesante en términos de la dimensión de la república, justo que decía Federico, ¿no? De esta república, de cómo está conformada los propios gobiernos a nivel interno de Estados Unidos. Me parece que hay un par de resoluciones que están pendientes de resolverse en tribunales estatales, constitucionales estatales en Estados Unidos, que pudieran también frenar la intervención del ICE. Ha habido varios estados
donde los gobernadores han invocado sus propias constituciones estatales para frenar la presencia de ICE y ha funcionado. No recuerdo ahorita, pero había visto cuando menos 2 estados donde ya había funcionado. Entonces creo que avanzar en estos mecanismos pudiera ser otra opción también, o pudiera ser una opción también. Pensar que los mecanismos estatales, tanto a nivel constitucional, perdón, tanto a nivel policial como a nivel judicial, pudieran estar operando. Y finalmente, un tema que creo que no sé si es un tema igual de análisis, pero a mí me preocupa, contrario a lo que muchos analistas pudieran decir, de que estamos esperando a que vengan las elecciones en noviembre y que probablemente ahí pueda haber un cambio y que la sociedad reaccione, ¿no? Y esto, y que pierde la mayoría de los republicanos en el Senado, en la Cámara de Representantes. A mí me preocupa que a menor aprobación tenga Trump, haga mayores acciones violentas, más acciones radicales, más de ultraderecha, para jalarse no solo a su base dura, sino a un electorado que sigue estando escondido en Estados Unidos, ¿no? Que no necesariamente se manifiesta, o es este electorado de la ultraderecha cucuxclanista, ¿no? Que está ahí y que está guardado, y que podría incluso ser invocado ahora por Trump si ve que en las elecciones y en las preferencias o en las preferencias electorales hacia noviembre va bajando en su popularidad, como parece ser que lo va haciendo. Creo que podría eso reaccionar en forma contraria a lo que pudiéramos nosotros pensar o mucha gente pensar. Yo ahí sí difiero, decía, de varios de los analistas que decían, bueno, pues tendría que ir entendiendo el mensaje hacia las elecciones. Yo creo que conociendo un poco cómo ha estado actuando Trump este año, me preocuparía más que tuviera reacciones mucho más violentas, tanto al interior con todo el despliegue de ICE, como al exterior. Ya no nos dio tiempo de analizar lo que sucede en México y esta forma de, ¿cómo decirlo? De forma no tan fuerte. Esta conducción a distancia o esta teleconducción de muchas de las políticas o de varias de las políticas en materia de seguridad que ahora estamos viendo en México, que están, o ahora poco a poco nos vamos enterando, de que están siendo a telecomand, ¿no? A distancia, dirigidas por autoridades estadounidenses, como algunas detenciones, la entrega de estos otro nuevo paquete de 37 personajes de alto perfil que estaban en cárceles mexicanas, que fueron entregados a Estados Unidos la semana pasada, y otras acciones por ahí más que se han estado analizando, algunos operativos en contra de ciertos cárteles, que ahora poco a poco va saliendo a la luz la información de que se trata de acuerdos con gobierno estadounidense, con el gobierno estadounidense, sí en un marco de cooperación, pero hasta cierto punto, hasta cierta rayita, ya empezar a tirar línea literalmente desde Estados Unidos, ¿no? Que sí, que Tenemos no. 10 minutos todavía, David, así que si quieres desarrollar esa parte, está bien. Ah, es David, que, David, y yo tenía una duda y hay un paréntesis a propósito, ahorita que Ernesto también te comenta esto, a propósito de lo que dices del proceso electoral, finalmente todo está cruzado también ahorita, muchas de las acciones en Estados Unidos y de Donald Trump en específico por el proceso electoral que viene el 3 de noviembre. Pero tú decías ahí, en eso me perdí, que tú lo veías de otra manera o cómo lo estarías analizando, David. sí, yo nomás brevemente decía que hay varias de los analistas decían, bueno, en el marco hacia las elecciones de noviembre, veamos que como va en bajada digamos, la preferencia electoral de Trump o de los republicanos, ellos decían, o varios de los analistas decían, eso puede ser una luz al final del túnel. Es decir, que hacia las elecciones del 3 de noviembre se cambie la correlación de fuerzas, ¿no? Y que pudiera esto generar un cambio en la política interior. Puede ser ese cambio, sí, efectivamente, pero a mí lo que me preocupaba, no sé si entraba en el análisis, era que Trump, entre más vea que va en declive sus posicionamientos, no va a recular, o sea, no va a decir, me estoy equivocando con mis posicionamientos, ¿no? Creo que tengo que recular y cambiar, sino más bien todo lo contrario, que lo que él le que haga su punto de inflexión es
irse, radicalizarse mucho más en las acciones para buscar la base de ese electorado que a veces ni vota en Estados Unidos por ser un electorado de ultra radical, de ultraderecha. Yo decía Ku Klux Klanero, ¿no? Ese electorado mucho más radical hacia la derecha que ni siquiera votó por Trump y que está ahí, que es una parte importante del electorado estadounidense, y que pudiera estar siendo o buscar ser atraído por Trump con reacciones mucho más violentas, decía yo, mucho más, en un punto de inflexión contrario a como lo pensaríamos, en un punto de inflexión mucho más radical. Eso implicaría, por ejemplo, la posibilidad de tener, ya no digo las intervenciones en tierra, en arcos, no sé qué, en México, sino otro tipo de intervenciones mucho más radicales. Pienso en Cuba, pienso en otras, ¿no? En otras medidas que pudieran ser mucho más radicales, insisto, radicales buscando a esta ultraderecha ortodoxa estadounidense que pudiera sumarse a la base de apoyo que ya tiene y que sigue teniendo Trump, que sí tiene una base de voto duro, que pudiera sumarse para que no se vieran tan afectadas los resultados electorales. Esa es, creo yo, una posibilidad también contraria, decía, a lo que varios de los analistas que he estado leyendo y viendo dicen que conforme se acerque el 3 de noviembre, Trump le va a ir bajando 2 rayitas al chocolate. Yo creo que pudiera ser un riesgo que más bien conforme se vaya acercando, el sujeto vaya siendo más radical en sus posicionamientos. Y retomando, haciendo la hilación con el tema anterior que decíamos, revisando varias de las notas, uno de los otros temas que queríamos comentar aquí era estas estrategias, Grupo de Seguridad, GSI se llama, GIS, perdón, Grupo de Seguridad Interior o Grupo Interdisciplinario de Seguridad, perdón, se me fue ahorita el nombre exacto, lo tenía aquí en una nota, que se estableció ya entre el gobierno estadounidense y el gobierno mexicano. Es a nivel de subsecretarías, a nivel operativo, no es tanto a nivel de acuerdos políticos. Es decir, el acuerdo político en el marco político creo que ya está establecido en términos de las comunicaciones consulares, o de igual de la presidenta hacia el presidente Trump, de la presidenta Sheinbaum, pero hay un nivel operativo. Se tuvo reunión la semana pasada y en ese nivel operativo es donde entra, digamos, la participación del FBI, donde entra la participación de la DEA, donde entra la participación de agentes estadounidenses en investigación, en inteligencia, en estrategia de colaboración, siguen insistiendo, ¿no? Colaboración con autoridades mexicanas, pero ahí yo quería llamar la atención, no es todavía ni siquiera como un punto malo ni nada, simplemente colocar el foco de atención sobre que este grupo que es operativo estaría ya ejecutando acciones, eh, yo podría decir, hasta este momento que nos dicen que son coordinadas, no tenemos información para decir lo contrario, pero hasta este momento que son alineadas, digamos, a los intereses estadounidenses. Entonces, sabemos de algunas decisiones que se están tomando, que se han dado, no es filtración, es información oficial que se ha dado a conocer, sobre todo desde el viernes para acá, que fue la reunión el jueves, el viernes de la semana pasada. Entre ellas, esta priorización los objetivos estadounidenses, perdón, de los objetivos de personas de interés delictivo o de interés, sí, de interés delictivo por parte de Estados Unidos, entre ellos algunas de las personas que ya están detenidas. Hubo esta otra entrega. Aquí Federico nos hizo un análisis extraordinario hace varios meses de que esta entrega, de acuerdo a la ley de seguridad, pues no tiene mucha, se hace una interpretación bastante amplia de poderlos entregar sin un proceso de extradición, ¿no? Y esto se suma a la detención de este ciudadano canadiense que estaba siendo buscado por Estados Unidos, a la detención yo sumaría esta semana del Botox, también en Michoacán, que tenía una recompensa de $5 millones en Estados Unidos, y de varios personajes ya que no están detenidos. Un paquete son los detenidos que fueron enviados a Estados Unidos en este procedimiento completamente extraño, raro, que ya hemos analizado aquí, que no es extradición, que es una entrega, así se le llama. Y la otra son detenciones que están haciendo de manera reciente. Entendería yo ahí sí otra vez con la cooperación de información estadounidense o con tecnología estadounidense sobre ciertos actores que les parece importante detener
sobre todo al gobierno estadounidense. No minimizo el interés ni la acción del gobierno mexicano, simplemente quería yo colocar que esta información de lo que está saliendo de este grupo de cooperación, estamos viendo que se está alineando en el mejor de los términos, no es un término despectivo tampoco, pero alineando a un conjunto de intereses o prioridades del gobierno estadounidense. Entonces, habría que mantener el foco de atención ahí justo para ver la forma en la que se están estableciendo este tipo de acuerdos y la forma en la que van a estar operando las próximas detenciones. Y ahí sí, eso es en los próximos meses, de cara otra vez al 3 de noviembre, a las elecciones del 3 de noviembre, porque recordemos que uno de los puntos prioritarios en la agenda electoral de Trump fue precisamente la detención de los cárteles, el parar el fentanilo, el parar el tráfico de drogas con México, más allá del bloqueo del cierre, digamos, de la frontera. Sobre todo se utilizó un tema del ataque contra las drogas, contra el cártel, contra los cárteles, y fue una importante agenda en la campaña de Trump y creo que va a retomarla ahora a otra vez con miras hacia el 3 de noviembre. Gracias, David. Gracias, David. Federico, también para cerrar en una reflexión final y a propósito también de este tema que menciona David con respecto de estas entregas. Hoy la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, señaló que eran acuerdos en materia de seguridad nacional. Ese es el término que usó el día de hoy a propósito de esta entrega de personas vinculadas a crímenes, al narcotráfico o del crimen organizado. ¿Qué decía al respecto? Bueno, en realidad lo que la presidenta decía, ya no lo habían explicado desde la primera ocasión. Yo aportaría nada más un dato. Parece ser que estos 37 que acaban de entregarse, ya agregados, llegamos a 129 personas de interés, como dijo David hace un momento, entregadas a los Estados Unidos. Y la razón por la que se usa el término acuerdos de seguridad nacional es porque la decisión se toma en el Consejo de Seguridad Nacional aplicando la Ley de Seguridad Nacional. Todo mundo interpreta esa Ley de Seguridad Nacional en el sentido de que la presencia de estos procesados o ya convictos en las prisiones mexicanas es muy peligrosa y pone en peligro a la seguridad nacional, lo cual pudiera ser cierto, pero honestamente no creo que las autoridades de la seguridad pública federal mexicana estén tan tontamente confesando que no administran bien sus penitenciarias. Yo insisto en lo que dije aquí hace meses cuando fue la primera entrega. En realidad, la razón de seguridad nacional es la agresión de la Casa Blanca en contra de México y la amenaza de realizar operaciones unilaterales en territorio mexicano. Entonces, esta entrega se hace precisamente para demostrarle al potencial agresor internacional que se están cumpliendo los elementos de colaboración que ellos dicen que se necesitan. Ojo, ¿cuál es el problema con la Casa Blanca de Trump? Que son erráticos y inventan cualquier cosa. Hoy vimos aquí en el programa la manera en que piensan y declaran ese tipo de funcionarios, que es bovino. Bueno, la Casa Blanca de Trump hoy dice, qué bueno que me los entregaste y mañana de todas maneras va a volver a decir que va a atacar unilateralmente a México. Entonces, uno puede decir qué tan efectivo es. Yo creo que en una situación de amenaza internacional como la que vive México y toda Latinoamérica, no es nada caro hacer las entregas. ¿Y es una razón de seguridad nacional? Sí, sí es. Este, y bueno, ese sería mi comentario. Son las cosas que puedes hacer en realpolitik internacional frente a un agresor como los Estados Unidos. Ahora,
qué es lo que hay que hacer para defendernos todas y todos en todo el mundo de ese agresor. Es organización desde abajo y la mayor coordinación posible entre países, de tal manera que puedas ir deteniendo. Un detalle, el problema es que las elecciones en Estados Unidos no van a arreglar mucho. La semana pasada yo ya lo dije, el problema es, por ejemplo, que si en Minnesota se pierde el control de las manifestaciones pacíficas o tienes un enfrentamiento entre Guardia Nacional minnesotana en contra de fuerzas federales, eso puede ser construido por Trump, que es un cínico, como una causa para suspender las elecciones federales en Minnesota. Y eso puede incidir en que los demócratas no puedan arrebatarle a los republicanos el control de la Cámara Baja o del Senado. Y eso es parte de los cálculos que están detrás de Trump. Y esa es una última cosa. Recordemos, Trump es errático, es violento, es un tirano, pero no es tonto. Sí hay congruencia en lo que está haciendo. Ha creado de manera arbitraria, pero con formas legales, un nuevo ejército que es este ICE. Está pésimamente mal reclutado, tiene gente violenta en los nuevos reclutas, sí, pero precisamente por eso le conviene tenerlo y lo está haciendo de manera sistemática. Entonces, se pueden suspender las elecciones federales en Estados Unidos para mantenerlo en el control, no en todo el territorio, pero sí en un estado, y precisamente de eso se tratan las provocaciones que está haciendo el gobierno federal de Trump. Ahora, si eso hace con los minnesotanos, para ligarlo con el caso mexicano que estábamos comentando, pues creo que nos salen baratos los 129 entregados. Pues muchísimas gracias, Federico. Gracias, David, por estas reflexiones, por estas cátedras que nos dan cada 8 días. Y pues sí, un tema que todavía seguiremos discutiendo, lo que está por venir en el proceso electoral de los Estados Unidos. Y esto que has estado colocando, Federico, ¿no? Que es también se podría suspender en algunos espacios de los Estados Unidos. Claves también dentro de este proceso electoral y sobre eso estaremos también regresando las próximas semanas. Pues les mandamos un fuerte abrazo y seguimos en comunicación. David, Queda, Federico, sí, queda perdón, nada más, a ver si en la semana podemos platicar sobre lo que ocurrió en Salamanca, ¿no? Creo que sí, la sí. masacre, digamos, no, para que no digan, no, no están hablando de estos otros temas y están con Trump, habría que ver otra vez qué información va saliendo, y de los movimientos también de crimen organizado que se están dando en Michoacán, Guanajuato, sobre todo la zona del Bajío, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. A ver si pudiéramos después ir juntando algún material para poderlo analizar. Creo que ahí hay movimientos, cambios de grupos armados, ataques, masacres, que es importante igual someter aquí un análisis, ¿no? Sí. Desde su bonita mesa. Desde esta su bonita mesa, como dice el maxi abogado David, sí, 11 personas fueron masacradas en Salamanca, en Guanajuato, en un estadio de fútbol y estaremos también abundando sobre con ustedes también. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo, querido David. Fuerte abrazo, querido Federico.